Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a la Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie en el que, bueno, pues hacemos un seguimiento principalmente del juicio del Procés, donde os hago unos pequeños resúmenes y también os explico algunas cosas que creo que son bastante importantes. Esta vez, os voy a ser sinceros, no voy a hacer ningún resumen, ya que estamos a domingo, ¿vale? Y creo que a todo aquel que le interese qué ha pasado en el juicio, pues obviamente ya estará informado, así que en este caso no voy a hacer ningún resumen. Pero de lo que sí que quiero hablar hoy es explicar o hablar sobre qué es lo que ha pasado alrededor del testimonio de Trapero, porque considero que Vox ha cometido un error gravísimo y porque creo que, sobre todo, es que es de verdad, es alucinante porque desde mi punto de vista a nadie, a excepción del tribunal, a nadie le importa este juicio. Ya os voy a explicar por qué. Pero primero de todo quiero hablaros sobre el tema que pongo en el título. ¿Por qué creo que Vox ha cometido un error gravísimo? Veréis, como bien explico en este vídeo de aquí, tú cuando presentas una prueba, y los testigos son una prueba, cuando tú presentas una prueba has de explicar el por qué presentas esta prueba, y ya no solo eso, sino también decir cuáles son los hechos que supuestamente esta prueba va a esclarecer. Pues bien, este testigo, el mayor Trapero, era un testigo aportado por Vox que la verdad era bastante clave para esclarecer cuál era la posición principalmente de los Mossos en torno al Procés, y ya no solo eso, sino también qué es lo que había pasado, porque por si no lo sabíais, los Mossos y el Govern de Cataluña se habían reunido días antes del 1 de octubre. Pues bien, el mayor Trapero era un testigo clave para averiguar qué había pasado y sobre qué habían hablado en esa reunión. Es decir, para explicarlo de una forma sencilla, era un testigo clave para averiguar si Puigdemont y compañía sabían que si iban a seguir con esto, con el referéndum del 1 de octubre, si iba a liar la que se lió al final, y si aún conscientes de que iba a pasar todo eso, siguieron con todo el tema y siguieron adelante con el plan del referéndum. ¿Y qué pasó? Pues que Ortega Smith, el abogado de Vox, es decir, el abogado de la acusación popular, hizo bastantes preguntas, pero ninguna sobre los hechos que os acabo de explicar. Y claro, en consecuencia, la Fiscalía tampoco podía hacer ninguna pregunta sobre ese tema. Y es por eso que yo considero que esto ha sido un error gravísimo, ya que únicamente se pueden formular preguntas respecto a los temas que se han hecho o que se han preguntado en el primer interrogatorio. Es decir, si la primera parte pregunta, hace unas preguntas en relación con un tema B, las siguientes partes no pueden preguntar sobre el tema A, únicamente tendrán que preguntar sobre el tema B. Y esto la defensa no lo tuvo en mente, y es por eso que considero que también cometieron un grave error. Porque veréis, la Fiscalía en realidad sí que intentó hacer preguntas respecto a la reunión previa al referéndum del 1 de octubre. El problema fue que las defensas formularon protesta, diciendo, pues que algo muy lógico, en el sentido de que en este juicio no se estaba permitiendo hacer preguntas más allá de los temas que se habían hecho en los temas ya declarados. Por cierto, que si te está gustando este vídeo y tal, pues que te puedes suscribir, darle a like y toda la parafernalia. Venga, nos vemos. Así que en un principio, bueno, fue una victoria temporal de la defensa. Y digo temporal porque no tuvieron en cuenta el artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el cual establece que el juez, si lo considera oportuno, puede hacer las preguntas necesarias para esclarecer unos hechos en específico. Y aquí obviamente los hechos más importantes no se habían esclarecido. Así que Marchena preguntó sobre esta reunión. ¿Y por qué creo que esto también fue un error gravísimo por parte de la defensa? Pues porque al impedir que la defensa preguntara sobre estos hechos, también impedía que el abanico de los hechos sobre los que se podía preguntar por parte de la defensa fuese más grande, así que en realidad se estaban limitando ellos mismos, ya que las preguntas de la Fiscalía hubiesen sido más amplias y se hubiese hablado más sobre el tema de la reunión previa al 1 de octubre, a diferencia de la del juez Marchena, que en realidad fue solo una única pregunta. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues que después las defensas, para intentar contraargumentar, únicamente, estaban limitados a preguntar sobre la única pregunta que hizo el juez, a diferencia de la variedad de preguntas que podría haber presentado la Fiscalía. Y es un error gravísimo, sobre todo teniendo en cuenta lo que al final ha dicho Trapero. Os lo voy a poner porque no tiene desperdicio y es demoledor.
para el independentismo. Y nosotros transmitíamos un mensaje, varios. Un primero, además, empecé diciendo que allí íbamos como cúpula del cuerpo y que, por tanto, esa era la posición del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, y les trasladamos una preocupación por el orden público y la seguridad ciudadana, en el sentido de que iba a haber muy probablemente 2 millones de personas en la calle y, lo que he dicho, 15.000 policías o 12.000 actuando, y que eso necesariamente iba a ocasionar, desde nuestro punto de vista, conflictos graves de orden público y de seguridad ciudadana. Les emplazamos a un cumplimiento de la legalidad, de las órdenes judiciales. Les dijimos que evidentemente nosotros las íbamos a cumplir, que no se equivocasen con nosotros. Tenía importancia para nosotros lo de la presidenta del Parlamento, porque el emplazamiento al cumplimiento de la legalidad iba algo más allá que el tema del referéndum. Les dijimos que el Cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad y la Constitución, que no acompañábamos el proyecto independentista, que estábamos molestos con declaraciones que había habido de algunos de los responsables políticos. En concreto, hicimos referencia a una que había habido, la última del Consejo de Forn, pero especialmente una que se había dado aquella misma mañana, creo que fue aquella misma mañana, del vicepresidente Turull. Les dijimos que deberían ser conscientes de que estábamos notificados personalmente por el Tribunal Constitucional y, por tanto, eso nos estaba poniendo en una posición pues que también corríamos riesgos personales. Y creo que no me he dejado nada. Y en la exposición de Castelví, que fue después de mi primera intervención, no el informe del 28 porque no estaba ahí, pero centró el tema en que había además de esa exposición general, algunos colegios, algunas zonas, y ahí se ubicaban algunos colegios, que creo que cifraba en unos 40, que podía haber además personas o grupos pues que tuviesen una actitud diferente de lo que se esperaba en general en la mayor parte de esos colegios donde se desarrollaba el referéndum ilegal. Es decir, lo que ha dicho el mayor trapero es que los Mossos d'Esquadra estuvieron una y otra vez advirtiendo de que lo que estaban haciendo estaba mal, de que lo que estaban haciendo era un acto ilegal, que podía provocar violencia, que incluso algunos colegios estaban dominados por extremistas y por radicales dispuestos a montar una gorda, que al final es lo que pasó. ¿Y qué hizo el gobierno independentista? Da igual, seguir pa'lante. Total, los palos se los llevan la ciudadanía, no los políticos. ¿Qué más da? Hombre, claro que sí. Teniendo en cuenta lo que Trapero podría llegar a decir, no entiendo cómo Vox se tomó tan a la ligera este testimonio para llegar a cometer esta gran cagada. Y por parte de la defensa, más o menos lo mismo. Y tampoco entiendo, la verdad, a los independentistas, que en vez de ir a hacer manifestaciones a Madrid por los presos políticos, lo que tenéis que estar haciendo es ir a quejaros a los partidos independentistas y a los políticos independentistas por cómo os trataron, que os usaron como carne de cañón para luego hacer propaganda política y acrecentar esta imagen de victimismo. De verdad que no lo veis, es que yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo no estáis indignados con vuestros propios líderes, de verdad que yo no lo entiendo, porque en vez de eso lo que estáis haciendo es divinizarlos. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, por supuesto, dadle a like, suscribiros y nos vemos en un directo mañana o lunes. Venga, chao.